Hola, soy Laura Zamudio y les doy a todos todos y todas la más cordial bienvenida a este minicurso de introducción al estudio de las organizaciones internacionales. Lo he dicho ya en otras ocasiones, pero les recuerdo que este es un curso corto y básico, dirigido a estudiantes y a aquellas personas que tengan interés en comenzar a comprender cómo es que las organizaciones internacionales trabajan, si importan y la manera en que importan. A diferencia de la sesión anterior en la que abordamos algunas teorías que se posicionan dentro de la disciplina de las relaciones internacionales en torno a la idea de las organizaciones como meros instrumentos de los estados y de los actores poderosos, el día de hoy vamos a abordar someramente algunas teorías que se posicionan en el otro lado, es decir, teorías que sostienen que las organizaciones internacionales no son instrumentos, son actores, es decir, que poseen autoridad, legitimidad, poder, eh, definen sus propios intereses, aprenden y tienen capacidad de incidir en el comportamiento de otros actores. Estas teorías consideran que las organizaciones suelen escapar a las intenciones y al control de sus creadores, afectan a otros y de esta manera pues se posicionan como actores indiscutibles de la política mundial. Nosotros además vamos a ver dentro de estas teorías que no son todas, pero sí son algunas representativas de este marco, de este marco de pensamiento, de este abordaje desde la posición del actor. Vamos a trabajar la teoría agente principal, la teoría burocrática, la teoría de las metaorganizaciones y la teoría de las organizaciones. Todas estas teorías además de que rechazan la posición ontológica de que las organizaciones son instrumentos, todas estas teorías abren la caja negra de las organizaciones y buscan explicar a los actores que allí habitan sus intereses, sus dinámicas, sus lógicas de poder, sus visiones estratégicas y la manera en que en el interior de estas estructuras se toman decisiones, se viven contradicciones, se manifiestan las tensiones, las luchas políticas, las luchas interorganizacionales y todo esto que que en términos generales pues ha sido poco abordado y que es poco visible. Entonces, estas dos serían como las grandes características de estas teorías, la visión de las organizaciones como actores y el énfasis en el estudio endógeno de sus lógicas de comportamiento. Bien, en el debate de si las organizaciones internacionales son instrumentos o son actores, las teorías que vamos a revisar enseguida se ubican del lado del actor. Recordemos que para el neorrealismo los estados son los únicos actores con poder y con autoridad. Las organizaciones internacionales son meros instrumentos de estos actores. A final de cuentas son ellos quienes las crean, las financian, las controlan y las dirigen. Para los neoliberales institucionales existe un margen de posibilidad de, mm, digamos, de intervención de las organizaciones internacionales porque estas organizaciones posibilitan eh, la reducción de los costos de transacción, de las asimetrías de información, contribuyen a las negociaciones y todo ello reduce las posibilidades del engaño y por lo tanto genera incentivos para que los estados cooperen. Entonces, aunque las organizaciones no son actores per se, sí tienen la capacidad de en la, incidir en los intereses de los estados para que estos encuentren atractivo
y en la relación costo-beneficio que ellos encuentren atractivo cooperar. Para la teoría de los regímenes, las organizaciones internacionales se mantienen todavía dentro de esta visión instrumental, pero tienen también cierta capacidad de influir en los contextos políticos desde los cuales las organizaciones internacionales toman decisiones. A partir de la teoría de los regímenes se acepta que éstas contribuyen a la creación de un marco normativo y regulativo acordado por los estados y aplicado en buena medida por los estados, pero a fin de cuentas las organizaciones contribuyen a este tinglado, forman parte a la creación de este tinglado de normas, principios, reglas, procesos de toma de decisión, etcétera, todo lo cual contribuye a definir, establecer comportamientos esperados o comportamientos adecuados, como sostiene el institucionalismo sociológico, en torno a lo que se espera que sea el comportamiento de los estados, de los gobiernos. Y finalmente la teoría constructivista, decíamos, es la que ofrece una mirada pues un poco más, más amplia de lo que implica la interacción de los estados entre sí con otros actores, porque para esta teoría los estados no tienen intereses fijos, predefinidos, exógenamente dados a través de del contexto de anarquía, sino que las organizaciones internacionales, perdón, los estados, tienen la capacidad de definir, redefinir, ajustar sus intereses, sus propias expectativas e identidades a partir de los procesos de interacción y de aprendizaje que tiene con otros actores. Y aquí las organizaciones internacionales tienen cabida en tanto pues forman parte de esos procesos de interacción, en ocasiones suelen contribuir a definir estos marcos cognitivos, a definir los marcos normativos, pues suelen ser emprendedores normativos y por lo tanto participan en estos procesos de interacción y contribuyen a, a estas redefiniciones de intereses y expectativas de los actores. Bueno, las teorías con las que voy a arrancar ahora son teorías que se mueven dentro de este marco diferente de pensamiento, de esta aproximación ontológica distinta, porque concibe a las organizaciones como actores y aceptan que las organizaciones poseen autoridad. Ojo, para algunas teorías, la autoridad deriva de un acto de delegación, es decir, de una cesión o concesión temporal de autoridad. Y en otras teorías, la autoridad es una cuestión como inherente de las organizaciones internacionales. Para la teoría agente principal, que es una teoría que deriva de la economía, que parte de la economía, las organizaciones internacionales tienen autoridad, pero es una autoridad delegada. Son los estados quienes poseen autoridad como tal y la pueden delegar de manera temporal a un actor, en este caso un agente, una organización internacional, para que, actuando en su nombre, realice una serie de tareas y cumpla con una serie de expectativas a favor de los estados que les delegan la autoridad y que son considerados en esta teoría como los principales. La teoría agente principal se puede aplicar también al ámbito de la política doméstica, pero en este caso, pues nosotros estamos considerando, siguiendo a Hawkins et al., quien plantea que los principales suelen ser los estados y los agentes suelen ser las organizaciones internacionales en este esquema teórico, ¿no? Bueno, la autoridad entonces puede ser delegada, pero también puede ser reversible. Los estados son quienes deciden delegar y en un momento dado, si lo consideran pertinente, pueden rescindir
esa autoridad. El acto de delegación se concreta a través de un acuerdo, de un contrato, y las razones por las cuales los estados delegan pues son estudiadas por estos autores eh, y pues son muy diversas. O sea, los estados pueden delegar eh, porque no tienen los recursos, las capacidades o la voluntad necesaria suficiente para realizar una tarea. Pueden delegar porque encuentran que es menos costoso que un actor especializado y con conocimientos focalizados sobre una temática en particular realice la labor. Suelen delegar porque a veces las políticas o las tareas que quieren implementar son muy costosas en el ámbito de la política doméstica y prefieren que sea un actor internacional, un agente internacional quien abandere esas políticas. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, cuando los estados pues delegan en el FMI una serie de políticas de ajuste interno, de ajuste de política económica interna, que sabemos que siempre es pues mal recibida por las poblaciones, siempre implica ajustes económicos dolorosos para las poblaciones en cuestión y por lo tanto pues delegan en un agente externo la definición y el abanderamiento de estas políticas. En otras ocasiones delegan porque pues efectivamente no tienen el conocimiento experto, como sucede cuando se delega a la Corte Permanente, a la Corte Penal Internacional, que es la que tiene el conocimiento experto de los crímenes de guerra y por lo tanto delegan en esta organización ese tema, que sea ella la que se haga cargo de estos procesos. En otras ocasiones delegan porque necesitan un árbitro, un actor central, neutral, que defina quién de los actores, por ejemplo, puede tener una controversia. Tal es el caso de la Corte Permanente de Arbitraje, que es una instancia que justo eh, revisa casos de controversia entre gobiernos, entre estados eh, y pues establece una resolución sobre quién considera tiene razón y por qué. Entonces, la delegación y las razones por las cuales los estados delegan, pues pueden ser muchas, pero lo importante de esta teoría es para el estudio de las organizaciones internacionales es que una vez que los estados delegan en las organizaciones, pues ya les resulta más difícil controlarlas. Se abre un espacio de autonomía en donde las organizaciones pueden actuar a favor de los intereses de los estados siempre y cuando los intereses de ellas mismas coincidan, o pueden no hacerlo y pueden actuar y buscar actuar en torno a sus propios intereses. El control de las organizaciones internacionales, una vez que se les otorga esta delegación de autoridad, pues es lo que se busca estudiar con esta teoría. ¿Por qué varía la delegación? ¿Por qué varía el nivel de autonomía que tienen las organizaciones internacionales y se dedican pues a estudiar esto, ¿no? Cómo controlarlas una vez que se les ha otorgado eh, autoridad y que no se quiere rescindir el contrato. Obviamente la posibilidad de rescindir el contrato siempre está allí, pero no siempre los estados están dispuestos tampoco a eso, sino que buscan también definir mecanismos de control desde el propio contrato que establecen con ellas. Entonces, lo interesante de esta teoría está en esto, que busca explicar la variación en el nivel de autonomía de las organizaciones internacionales y se preguntan por qué los estados delegan, cómo las controlan y cómo aseguran que sus intereses sean cumplidos. Los agentes, reitero, que son las organizaciones, no siempre van a buscar cumplir los intereses de sus principales y allí está el acento en el comportamiento estratégico de las organizaciones internacionales y es la parte más enriquecedora de esta teoría. Para el estudio de las organizaciones internacionales me refiero. Si bien la teoría agente principal y la o teoría de la delegación ha hecho una incursión importante, muy interesante en el estudio de las organizaciones internacionales,
dentro de la disciplina de RI ha sido la teoría burocrática de raigambre sociológica la que ha marcado un parteaguas en el estudio de las organizaciones internacionales dentro de la disciplina. El trabajo pionero de Michael Barnett y Martha Finmore, publicado en la revista International Organizations de 1999, que se tituló Poder, Política y Patologías de las Organizaciones Internacionales, es el que centra el interés y centra el debate en torno a las organizaciones internacionales como grandes burocracias. Burocracias en sentido weberiano, a partir de la teoría sociológica de Max Weber. Su argumento, que después fue desarrollado y complementado con una serie de ejemplos históricos en un libro titulado Las reglas del mundo, escrito en el 2004, pues el argumento central es que las organizaciones internacionales son grandes burocracias y las burocracias son formas de autoridad racional legal en alusión a los tipos ideales de dominación weberiana, el tipo ideal de dominación carismática, tradicional y racional legal, que pues es la dominación emblemática del mundo moderno. La dominación, la racionalidad legal, la autoridad racional legal, deriva, eh, deriva, no, la autoridad racional legal se centra en la existencia de reglas, son las reglas impersonales escritas por expertos las que generan legitimidad y obediencia. Las organizaciones internacionales son grandes constructoras de reglas, definen reglas para sí mismas y definen reglas para otros. Y en este proceso es que adquieren legitimidad, que es, según estos autores, la razón de ser de estas organizaciones. No buscan, y esto nos va a parecer chocante, pero también pues evidente, no buscan ser eficientes. Las organizaciones entonces, vistas como grandes burocracias, tienen legitimidad a través de reglas impersonales que establecen condiciones de mérito, de desarrollo profesional a través de mérito, de distribución de tareas a través de conocimiento especializado y por lo tanto, pues contribuyen a simplificar la complejidad la realidad a través de estos procesos de racionalización, ¿no? De racionalidad. Curiosamente, ellos hacen aquí en su trabajo, ellos hacen un cruce con la teoría constructivista y se preguntan si las organizaciones internacionales, con el poder que les da la autoridad racional legal, son capaces de hacer, digamos, algo más, de aportar algo más, y la respuesta que tienen es que efectivamente las organizaciones internacionales definen conceptos, definen autores, crean actores, establecen categorías y todo ello va a dar forma a la realidad social, al mundo social en el que vivimos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados define y crea al actor, el refugiado o la refugiada, crea al actor y hace una diferencia entre lo que es el refugiado con el apátrida, con el desplazado interno, el desplazado externo y los derechos que rodean a cada uno de estos actores. El Fondo Monetario Internacional define lo que es la estabilidad financiera internacional y los mecanismos a través de los cuales se puede alcanzar. El Banco Mundial establece lo que es la pobreza y las formas de medición. La Corte Penal Internacional pues define lo que son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los mecanismos a través de los cuales se van a castigar. Entonces, estas
organizaciones internacionales son legítimas porque definen reglas impersonales desarrolladas por expertos y esa legitimidad es lo que les da poder y les da obediencia, ¿no? Les genera obediencia. Em, pero paradójicamente, al mismo tiempo que les confiere todas estas eh, cualidades, la autoridad racional legal centrada en reglas formales les genera también comportamientos disfuncionales, les puede llevar a generar comportamientos disfuncionales o patológicos. Las patologías aquí se entienden como comportamientos que impiden, comportamientos de orden interno, endógenos de la cultura organizacional, no materiales, no falta de recursos, ni exógenos, no intereses o falta de voluntad de los estados que participan en la organización, sino elementos internos de la cultura de la organización que desvían a la organización del cumplimiento de sus mandatos. Los autores identifican, dicen que no son todos, ellos hacen un listado de 5 comportamientos disfuncionales o patológicos, dicen que no puede haber muchos más, estos son los que ellos identifican, pero nos ayudan a entender cómo las organizaciones internacionales en un apego excesivo a las reglas pueden llegar a caer pues en estas jaulas de acero, ¿no? De las que se ha discutido el planteamiento de las grandes burocracias desde el orden weberiano. Entonces, universalismo. Universalismo es una disfunción, una patología, porque a veces las organizaciones asumen que las reglas son universales y se pueden aplicar indistintamente en los contextos y que van a funcionar indistintamente en los contextos sociales, históricos, políticos, culturales, lo cual, como sabemos que las organizaciones se mueven en distintos países, en distintos contextos, en distintas culturas, pues sabemos que no es así y las pueden llevar a desviarse de su mandato. La irracionalidad. Cuando hay un apego excesivo a la regla y lo más importante es cumplir la regla y no obtener el objetivo central, pues ahí hay otra disfunción. Y bueno, ellos mencionan una serie de disfunciones que hacen que las organizaciones pues no alcancen, no logren ser siempre eficientes y se desvíen del cumplimiento de sus mandatos. La pregunta que nos dejan allí allí marcada, ¿no? A partir de este trabajo es no tanto por qué las organizaciones internacionales no logran lo que se proponen, puesto que ya nos están dejando aquí una respuesta, sino cómo es posible que en esas condiciones y bajo esas dinámicas de acción, en ciertos momentos y en ciertas condiciones hayan logrado alcanzar ciertos objetivos. Entonces, bueno, eso no lo contestan, lo dejan abierto, es una sugerencia que queda para cerrar su trabajo. Teorías que se centran ya de manera muy clara en el estudio endógeno de las organizaciones internacionales, eh, pues ofrecen incluso posibilidades de debatir con la teoría burocrática y de recuperar lo que sucede al interior de las organizaciones internacionales. Estas teorías pues provienen de la administración pública, provienen también de la ciencia política, de la sociología. Son teorías que abren la caja negra y que buscan explicar el comportamiento de estas instancias habitadas. Algunos autores desde la ciencia política que se han centrado decididamente en el estudio de las organizaciones internacionales son Bob Reinalda, Berhan Berbick, John Mathiasson, Thomas Weiss. Estos autores pues son politólogos y han comenzado a estudiarlas y a entenderlas como sistemas complejos, con contradicciones, pero también como en donde se toman decisiones
y estas decisiones varían, hay una enorme variación en los procesos de toma de decisiones de las organizaciones internacionales. En algunos casos, pues los votos representan, como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cada estado tiene un voto, pero en otras instancias donde hay actores que tienen votos, eh, pues tienen, bueno, no solamente son actores permanentes, como en el Consejo de Seguridad, donde tenemos actores permanentes, actores no permanentes, sino que además allí se requiere de un voto positivo de 9 actores. 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad tienen que dar un voto afirmativo y no debe de haber veto de ninguno de los miembros permanentes para poder pasar las decisiones. En otros casos, como la OTAN, las decisiones pues son unánimes. En otros casos tenemos decisiones de 3/4 y en otros decisiones a través de voto ponderado. En fin, que ellos comienzan a observar esta enorme variación en los procesos de toma de decisiones, variación en la autonomía de las organizaciones internacionales también, las dinámicas, los juegos estratégicos que se conforman al interior de las organizaciones, la manera en que afecta la existencia de un servicio civil profesional, la manera en que actores externos buscan incidir o influir en la toma de decisiones al interior de las organizaciones, el papel de organizaciones de la sociedad civil internacional y local, en fin, que es un universo, o sea, abren las cajas negras y comienzan a observar estos aparatos multidimensionales con múltiples actores, con múltiples temáticas que están cargados de contradicciones y dilemas difíciles de resolver y que afectan la toma de decisiones. Quizá esa es la parte más interesante de estos planteamientos, cómo todas las organizaciones tienen contradicciones, a veces son contradicciones normativas, contradicciones regulativas, contradicciones dentro de sus propias lógicas institucionales y organizacionales, y esas contradicciones generan tensiones y todo eso hace que la organización también le cueste trabajo moverse. Dentro de estos planteamientos, por ejemplo, el trabajo de Hudson del 2012, que se llama Las reglas no se aplican, justo se contrapone al planteamiento de la teoría burocrática que sostiene que las organizaciones se mueven en un marco estricto de reglas formales y que se cumplen esas reglas y tan se cumplen que a veces se desvían de los objetivos. Aquí ellos plantean que las reglas en realidad no siempre se cumplen y que al interior de las organizaciones existen agentes, actores individuales con poder, con visión estratégica, capaces de formar alianzas, de establecer dinámicas patrimoniales, de establecer dinámicas de jerarquía, de influencia en otros actores y construyen este tipo de lógicas internas, reglas no escritas. Eso es algo muy importante. Dentro de las organizaciones no todos son reglas formales, también hay reglas no escritas, también hay formas de actuar como heredadas y prácticas heredadas de las culturas organizacionales, y que esto genera distintas dinámicas de poder y afectan los procesos de toma de decisión. No siempre los procesos de toma de decisión van a ser repetitivos, sistemáticos, o sea, no siempre el Consejo de Seguridad va a votar o va a vetar una decisión, en ocasiones sí, en ocasiones no. No siempre la Asamblea General va eh, a aceptar una propuesta de un candidato al cargo de secretario general que provenga del Consejo de Seguridad. En ocasiones lo va a vetar también. Entonces, que dentro de las organizaciones se forman como caleidoscopios de actores, de redes, y que estos caleidoscopios de actores y redes terminarán impactando la toma de decisiones, mostrando que el comportamiento organizado transcurre también fuera de las reglas formales y señalando entonces, cuestionando entonces la visión de la burocracia weberiana.
lo más rico de estas aportaciones de la teoría de las organizaciones y de las teorías que se están enfocando al estudio interno, pues quizás sea eso, es el conocer, em, el conocer lo que sucede al interior de las organizaciones y la manera en que se mueven las decisiones entre los actores que allí habitan. Bien, una última teoría representativa de este conjunto de teorías que se posicionan dentro de la visión de las organizaciones como actores con autoridad y con capacidad de influenciar a otros y definir sus propios intereses, cambiar sus mandatos, redefinir sus agendas, pues es la teoría de las metaorganizaciones. Es una teoría que proviene de la administración pública, es abanderada por un par de investigadores noruegos que son Niels Brunson y Arne Goran, quienes han hecho un estudio, digamos, comparando a las organizaciones que tienen como miembros a los individuos, de las organizaciones que tienen como miembros a otras organizaciones, es decir, no tienen miembros individuales, sino que tienen miembros colectivos. Considera que las organizaciones internacionales son de este tipo de organizaciones. Sus miembros no son individuos, sus miembros son estados y los estados se consideran dentro de esta teoría también como organizaciones. Las metaorganizaciones son organizaciones de organizaciones y por lo tanto ellos observan que las relaciones que se forjan entre estas organizaciones, pues son son relaciones de mucha tensión, porque hay una tensión permanente entre las lógicas de centralización de la organización y la descentralización de las organizaciones miembro. También hay una tensión entre la autoridad y el poder y la autonomía. Entonces es algo así como el juego de la cuerda, en donde hay un tira y afloja constante en los procesos de decisión. Los estados van a buscar influir y van a buscar actuar de manera independiente y con autonomía. Las organizaciones van a buscar eh, definir políticas y hacer que estas políticas se acaten. Entonces hay una tensión constante. Ellos sostienen que las organizaciones, las metaorganizaciones tienden a ser comparativamente más débiles que las organizaciones compuestas de individuos. Se refieren, por ejemplo, a organizaciones donde cada uno de los miembros como individuo pues emite una cuota, tiene derecho a un voto y puede entrar o salir sin mucha afectación, digamos, a las organizaciones que les dan cuerpo. Por ejemplo, si formas parte de un club deportivo, pues el que tú participes como individuo puede no ser tan relevante si abandonas ese club deportivo a lo que le sucede a una organización internacional si uno de sus miembros decide abandonarla, porque en este caso los miembros suelen tener más recursos que las organizaciones internacionales, suelen tener mucho peso y resonancia a nivel internacional y por lo tanto es difícil pensar que la salida de un miembro no afecte a una organización. Entonces ellas van a buscar mantener a sus miembros y por lo tanto esta tensión entre la centralización, descentralización, poder, autonomía, pues está siempre presente y hace muy difícil que las organizaciones internacionales actúen de manera consistente y coherente porque todo el tiempo están en este tira y afloja con sus miembros que son a sí mismos otras organizaciones. Entonces, así como esta teoría, pues hay otras muchas que nos van dando cuenta de estas criaturas y la manera en cómo estas criaturas funcionan. Siempre les digo a mis estudiantes
que estas teorías nos permiten observar em, algo así como las máquinas dispensadoras de café. Cuando uno va por un café, uno mete la moneda y selecciona la bebida que uno quiere y ya cuando sale la bebida, pues te vas muy felizmente a iniciar tu día. Pero ¿qué sucede cuando metes la moneda te la devuelve? ¿Qué sucede cuando solicitas una bebida y no aparece el vaso, se chorrea toda la bebida? Es decir, no sabemos o nos cuesta trabajo entender y no hemos puesto atención a cómo funcionan estas máquinas dispensadoras. Estas teorías nos ofrecen un abordaje para entender esas disfunciones y esos comportamientos poco eficientes que tienen estas organizaciones, pero también porque es difícil alcanzar objetivos colectivos, coordinación entre múltiples actores, múltiples instancias de interés, múltiples estrategias y juegos de poder, etcétera. Entonces, pues allí les dejo estas dos visiones que dan cuerpo al debate entre si las organizaciones son instrumentos o si las organizaciones son actores y nos vemos para una próxima sesión en la que vamos a comenzar a trabajar ya algunos casos en donde podemos aplicar todas estas teorías que hemos brevemente revisado. Muchas gracias.